¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Zapata. Vamos a hacer hoy día un tutorial sobre la técnica Flexbox, ¿no? Eh, que básicamente permite hacer que los elementos se alineen y se distribuyan de la manera que queramos. ¿Ok? Bueno, acá tengo el diseño en Illustrator y aquí tengo ya la ejecución, ¿no? Pero básicamente está así, ¿no? Que es una caja contenedora, que es la caja roja, y una caja que sería el ítem o el item de la caja roja, ¿no? Digamos, está contenido dentro de la caja roja. Eh, a ver, esa parte ya la tenemos, o ya la tengo aquí en el HTML, ¿no? Que sería este div cuyo identificador es el contenedor, que empieza aquí y termina aquí, y dentro del contenedor está esta caja, ¿no? Este div cuyo identificador es caja, no se llama caja. Acá ya tengo los estilos creados, tanto para contenedor, ¿no? Con un ancho del 80% de la ventana del navegador, un alto de 400 píxeles, que tenga un borde, ¿no? Ese borde que es de color rojo, y va a tener un margen superior de 50 píxeles, que es la separación que tenemos aquí, esta separación. ¿Ok? Bueno, y está centrado porque también se le ha dado algunas propiedades justamente de Flex, ¿ya? Que luego voy a explicar esa parte. Y la caja azul, ¿no? La caja azul tiene un ancho de 150 píxeles por un alto de 150 píxeles. Y este sería el color azul, que por eso se está viendo aquí así. Bien, en lo que se determinaría poder alinear este elemento, ¿ok? Este elemento que está dentro de la caja roja, es primero poder alinearlo en forma horizontal, que sería en el eje principal o en el eje vertical. Eso es lo primero que se tiene que determinar. Pero lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente, ¿no? El elemento lo vamos a, ya sea que lo vamos a alinear en el centro, al principio como estaba al inicio, o al final del eje principal. ¿Ok? Digamos, ahorita vamos a ver sobre lo que me refiero como eje principal. Y también lo podemos alinear desde su punto de partida, tanto en la parte central del eje secundario, sería el centro, o en la parte eh, final, ¿no? En la parte de abajo. ¿Okay? No estoy diciendo arriba, abajo, al centro, sino el inicio, al centro o al final. ¿Ok? Aquí digamos que lo trabajamos de esa forma. Igual acá, ¿no? En el eje horizontal. Ahorita vamos a ver. Ya, cuando le indicamos que vamos a utilizar la técnica de Flexbox o caja flexible, lo primero que tenemos que hacer es poner la propiedad display con el valor flex o flex inline o inline flex, ¿ok? Básicamente lo mismo, ¿ya? Por ahora. Entonces, display flex hace que esta caja roja sea caja flexible. ¿Qué significa eso? Que ahora que la caja es flexible, recién va a poder determinar mediante otras propiedades cómo se va a alinear y distribuir. ¿Ok? Primero a la alineación, o sea, ya sea que el eje principal sea el eje X o el eje principal sea el eje Y. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos la propiedad colocada como para hacer que el elemento sea una caja flexible, ojo, estoy diciendo el elemento rojo, no el elemento azul, no la caja azul. Recién acá vamos a ver la dirección, ¿no es cierto? Cómo va a estar alineado. Y esa alineación se hace con esta propiedad, ¿no? La propiedad Flex Duration. Quiere decir que después de esta propiedad, debajo tendríamos que colocar esta propiedad Flex Duration. Bien, como ven acá tenemos el eje principal que por defecto es X y el eje secundario
que por defecto es Y. ¿Ok? Bien. Entonces, la propiedad flex duration tiene varios valores. ¿Ok? Tenemos el valor row, que es el valor por defecto, por eso lo estoy poniendo en rojo. El valor column, que sería que la dirección sea en columna, es decir, Y. Row sería que el eje principal sería X. Y row reverse y column reverse sería al revés, a la inversa. Que sea el eje principal X, row reverse, pero los elementos, el primer elemento pasa a ser el último y el último elemento pasa a ser el primero. Una cosa así, ¿sí? Igual en column, column reverse. ¿Ya? Pero ahorita centrémonos solamente en estos dos, ¿sí? Row y column. Row para X, ¿no? Y column para Y. ¿Ok? Bien. Sigamos. En cuanto a las propiedades que ahora vamos a trabajar, una vez que ya le hemos indicado que flex duration sea row o sea column, ¿ok? Tenemos dos propiedades que trabajar. La propiedad justify content, que trabaja sobre el eje principal, y la propiedad align items o items, que trabaja sobre el eje secundario. Ojo, teniendo la premisa de que row, ¿ok?, sea el eje principal. Por eso lo estoy colocando acá. Puede ser que cambiemos los ejes diciéndole que la propiedad flex duration en vez de row sea column. En este caso, el eje principal sería Y y el eje secundario sería X. Y la propiedad justify content pasaría por acá y la propiedad de la items pasaría por acá. ¿Ok? Bueno, pero es así. Solamente hay que ver esto, que justify content trabaja en el eje principal, sea el eje que fuera el principal, y align item trabaja sobre el eje secundario. ¿Cómo que trabaja? Es decir, va a hacer que los elementos se distribuyan en el eje principal o en el eje secundario. Por ejemplo, si el eje principal es X, la propiedad que trabaja sobre el eje principal es justify content. ¿Ok? Y tenemos varios valores aquí. Sería flex star, que sería el valor por defecto, la propiedad center, que va a hacer que se centre, y el flex end va a hacer que se ponga al final. Luego tenemos estas otras tres, que son las space, between, around y evenly, que eso lo vamos a ver cuando tengamos varios elementos, ¿sí? En este caso, si tenemos un solo elemento, trabajaríamos solamente con las tres primeras, ¿no? Flex star al principio, que sería este. Center, el elemento se movería a este lado, ¿no?, al centro. Y flex end, el elemento se movería al final. ¿Ok? Así trabajaría la propiedad justify content cuando el eje principal es X. Listo. Ok, sigamos. Si ahora la propiedad que trabaja sobre el eje secundario, que sería align items, ¿no? Align items también tiene varios valores. El primer valor y el por defecto se llama stretch. ¿Ya? Eso se puede ver después. Flex star también tiene flex star, también tiene center, flex end y otra que se llama baseline. Concentremos solamente en estas de aquí, ¿no? El flex star, center y flex end. ¿Ya? A ver, por ejemplo, flex star distribuye el elemento, ¿no es cierto?, al inicio del eje secundario, es decir, arriba, ¿no? Este es el eje secundario, el verde, ¿no es cierto? Y lo coloca al inicio, ¿ok? Center sería aquí, ¿no? Y flex end sería aquí abajo, ¿ok? Así. Ok. Stretch es por defecto, ¿ya? Pero esta propiedad de stretch solo va a funcionar si este elemento no tiene altura. Si no tuviera altura, stretch hace que tome la altura de el elemento que lo contiene, en este caso este contenedor rojo, ¿no? Entonces tomaría la altura, ¿ya? Esa sería la propiedad de stretch, ¿ok? Todas las propiedades que digo que son por defecto, si no se coloca la propiedad, por ejemplo, no coloco align items stretch, automáticamente toma como si fuera ese valor, ¿ok? Lo toma como si fuera ese valor, igual acá, ¿no?
en Justify Content, por ejemplo, si no le pongo Justify Content, lo toma como si fuera Flex Star, si no lo pusiera. ¿Ok? Igual aquí, cuando se trata de la propiedad Flex Duration, si no coloco la propiedad Flex Duration, lo toma como row. Es decir, el eje principal va a ser X, si es que no la pusiera. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a tratar de alinear el elemento en el centro. Es decir, vamos a tratar de hacer que este elemento esté aquí. ¿Ok? Bien. Vamos con esto. Ya acá, como vieron, ya tengo preparado todo. Entonces, y aquí en el navegador ya está así, ¿no? Como está esta imagen de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. La caja flexible tendría que ser no la caja azul, ¿ok? No la caja azul, sino la caja roja, ¿sí? Entonces, para que sea caja flexible, tenemos que poner esta propiedad, display flex. Entonces, en la caja azul no, esa es la caja azul, ¿no? Pero contenedor es la caja roja. Entonces, vamos a poner display, dos puntos, flex, así. Ok. Bien. ¿Pasa algo si pongo eso, display flex? En este momento no va a pasar nada. Actualizo y no pasa nada. ¿Ya? Todavía no. Entonces, ahora vamos con la distribución. Flex duration, ¿no? Flex duration. Y bueno, será row. ¿Ya? Como les digo, no pasa nada. Es decir, si yo no pongo esta propiedad, se asume que la dirección del flex es row. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a pasar nada, no va a pasar nada todavía. ¿Ok? Todavía no. Bien, o sea, en este caso, no importa si la coloco o no, porque se asume que es row. Bien, ahora sí, vamos con la parte de la distribución. Ya tenemos la alineación, ya tenemos esto, porque ya hemos determinado que es row, ¿sí? Ahora vamos con esto. El eje principal, ¿no es cierto? Ya sabemos que es que es X. Quiere decir que si yo quiero centrar esto aquí, tengo que utilizar esta propiedad, Justify Content. ¿Qué valor? Bueno, el valor center, en este caso, este de aquí, center. ¿Ok? Para que el elemento se ponga aquí. Entonces, colocamos esto para poder alinear. Entonces, Justify, bueno, distribuirlo, alinearlo, distribuirlo me parece que es más acertado. Content center. Ok, guardo y vamos a ver. Ya debería estar centrado, ¿no es cierto? Aquí. Si yo quisiera este elemento ponerlo acá a la derecha, entonces sería flex end, ¿no? Utilizaría esta opción, flex end. Y si quisiera volver a ponerlo al principio, flex start. ¿Ok? Entonces justify content, en vez de center le vamos a poner flex end. Ya está. Vamos al navegador, actualizo y ven, ya está al final del eje principal, ¿no? Si quiero regresarlo sería flex start, así, ¿no? Al inicio. ¿Ok? Entonces tenemos esas posibilidades para alinear. Los space no, porque solamente tenemos un solo elemento. Es decir, estos space between, space around, space beneath funcionan solo cuando tenemos más de un elemento, más de un ítem, ¿ya? En este caso solamente tenemos uno, que es la caja azul. Entonces ya está, con Justify Content Center ya lo hemos centrado en el eje principal. Ahora faltaría centrarlo en el eje secundario, ¿no? En vertical. Entonces, para eso tenemos esta, ¿no? Esta propiedad, Align Items, ¿ok? Entonces, vamos con esa propiedad. Vamos a colocar esa propiedad. Align Items o Items. Y bueno, y también tendríamos que decirle Center, para que esté en el centro. Actualizamos y ahora sí, ya está. ¿Ok? Entonces
entonces ya está tanto al centro en el eje X como al centro en el eje Y. Si también quisiera ponerlo al final, también sería flex end, por ejemplo, ¿no? Y va a estar abajo, ¿no? Al final del eje Y. ¿Ok? Si quiero al principio del eje Y, flex star. Igual como en el anterior, en la anterior, ¿no? Entonces, así. Entonces, bueno, para ahora, y si le digo stretch, bien, actualizo y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque como les digo, solamente va a funcionar cuando el elemento no tiene altura. Si esto le pongo no le pongo altura, por ejemplo, y guardo, entonces ahí automáticamente toma el alto de su contenedor, ¿no? ¿Ok? Bien, actualizo. ¿Ya? Guardo. Ok. Entonces sí, ahora lo vamos a poner en el centro, ¿no? Ya no va a ser stretch, sino va a ser center. Igual. Bien, de eso se trata el Flexbox, ¿no? Es muy interesante. Ya se viene utilizando esta técnica bastante tiempo, ¿no? Aparte hay otra técnica que es la técnica de grid, pero la técnica de grid con la técnica de Flexbox se complementan ambas, ¿sí? Nada, vamos a hacer otro tutorial, ¿no? Con cuando tengo varios ítems dentro, ¿sí? Recuerden que la caja flexible es la caja roja, no la azul, ¿ok? Si lo vemos de esta forma, el contenedor vendría a ser el padre de caja. Entonces, algo así como que el padre, ¿no? Este contenedor le ordena a su hijo o hijos, en este caso solo hay uno, su hijo, cómo es que tiene que alinearse y distribuirse. ¿Ok? Entonces, es eso. ¿Ya? Si lo vemos de esa forma, yo creo que no va a haber ningún problema. Entonces, aparte de las propiedades que ya había colocado aquí, todo parte del display flex. Y todo, porque si yo quito esto y guardo, entonces ya no le va a hacer caso a ninguna de las propiedades que he colocado acá, ni a flex duration, ni a justify content, ni a items, ¿ok? A ninguno. Tiene que ser primero caja flexible, o sea, display flex. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, actualizo otra vez y ya está. Bien, espero les haya gustado, espero les sirva, ¿no? Espero les sirva para entender mejor lo que es una caja flexible. Esto se utiliza mucho para la parte responsive, ¿ok? Bien, quedo en hacer otro tutorial cuando tengamos más elementos. Listo, gracias, nos vemos, cuídense.